Es, estas funciones usan una pila. Y todas las funciones para hacer el paso de parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Si yo le pongo aquí un 4, lo que hace el compilador es que el 4 lo pone en la pila, y luego la cadena la pone en la pila, y luego invoca la función. Y entonces la función lo primero que hace es, saca el 4 de la pila, saca la cadena de la pila y comienza a trabajar. ¿Sí? Por eso el paso de parámetros es por valor, por copia. Este 4 se copia en la pila. Y ahí es donde lo usa la variable, la función. Por eso si la función lo modifica el que está en la pila y no el que está afuera. Y entonces si yo le pongo aquí Z y le pongo aquí una Z, si esa Z se modificara dentro de la función, se modifica la copia que está guardada de la Z en la pila. Bueno, ahora esas pilas están hechas al revés. La pila está vacía y cuando el tope tiene el tamaño del arreglo. Es decir, si el arreglo es de 0 a 100, 100 está vacío. Cuando el tope es 100, está vacío. Y cuando hago un push, el tope se vuelve 99. Llego otro push, se vuelve 98. Luego otro push se vuelve 97 y crecen hacia abajo. Estas pilas que usa ¿cómo se llama? El compilador, están hechas así. Entonces lo que hice fue declarar 3 variables y solo voy a imprimir sus direcciones. Ahí está, ¿no? Aquí solo invoco esa función que le puse fun. Fíjense, aquí ya empieza a verse claro, el 1, el 2 y el 3 no tienen direcciones, ¿verdad? Porque no son variables. Pero la A, la B y la C sí. Entonces, ¿dónde están guardados este 1 y este 2 y este 3? En variables que están guardadas en la pila. Entonces, cuando corro este programita, las direcciones que me va a dar crecen al revés. ¿Por qué? Porque la pila crece al revés. Miren, la primera es la 10, la 14 y la 18. Cuando ustedes dicen, no está al revés, está bien. Sí, pero es que la C es la 18, la B es la 14 y la A es la 10. Entonces, la A entró en la posición 10, la C entró en la posición 18, la B entró en la posición 14 y la A entró en la posición 10. ¿Más o menos claro? Ustedes van a decir, ¿por qué entra primero la C? Pues así es como entran los parámetros, ¿no? Primero siempre entra el último. Así los pone, pues, es algo que así hace el compilador. ¿Cómo pueden darse cuenta? Si, por ejemplo, ya les había dicho que el print devuelve un entero, ¿no? Sí lo hicimos alguna vez aquí, ¿no? Ahí está. Entonces le voy a poner 1, a le voy a poner 2 y a le voy a poner 3. Ahí está. Entonces va a imprimir, pero no les puse, entonces no se ve. Ahí está.
va a imprimir el 1, 2, 3, pero va a imprimir el 1 primero, luego el 2 y luego el 3. Porque el primer parámetro que le pasa es el último. Entonces aquí imprimió el 1, luego el 2 y luego el 3. Por eso les digo que la pila crece al revés. La primera dirección que asigna es la 18, luego la 14 y luego la 10. ¿Queda claro más o menos? Por eso es como si empezara en el 100, el siguiente fue el 99, luego el 98, luego el 97, el 96. Cada vez que va haciendo un push, va metiendo una nueva, pero le da una dirección más baja. Entonces, y eso lo hacen los compiladores, usan una pila para el paso de parámetros, y eso va a ser importante porque si usan una pila para el paso de parámetros, la recursividad se simula con una pila. Porque la recursividad se hace con paso de parámetros. Y la recursividad funciona con una pila. Bueno, ¿por qué es importante que crece al revés la pila? Bueno, que crece de las direcciones altas hacia las direcciones más pequeñas, porque es otra forma de implementar. Y en lugar de que empiece por 0, empiezo por la dirección más alta. Ustedes van a decir, bueno, pero es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Salvo que algunas veces, como en el caso de los programas, la pila puede ser compartida. Es decir, una de las cosas que nos complican es que le reservemos mucha memoria a la pila y no se use, ¿verdad? Esa es una de las cosas que complica todo esto. Entonces, lo que hacen los compiladores es reservan las primeras direcciones. Aquí está el código y aquí está toda la memoria. Las variables locales empiezan a ocupar las direcciones más altas y ocupan estas. Y la pila va creciendo hacia acá. Y las variables dinámicas o locales pueden ocupar, globales pueden ocupar hacia arriba. Y entonces la memoria de la pila está compartida. Y puede crecer y si topa con el otro extremo, entonces la pila se llena. Pero si hay pocas de estas, entonces toda la memoria se ocupa para la pila. Entonces, por eso es que una crece hacia un lado y la otra hacia el otro. Y en medio pueden, ¿cómo se llama? Interceptarse. Y eso, pues al final, permite optimizar la memoria, porque se usa para dos cosas. Lo único que hay que tener cuidado es que no se encimen. Ese es un ejercicio que también está hecho en el libro que les había dicho de Donald Knuth, una pila que son dos, nada más que una crece de las direcciones bajas hacia las direcciones altas y otra crece de las direcciones altas hacia las direcciones bajas. Entonces, en un mismo arreglo, en una misma localidad de memoria, hay dos pilas, una que crece hacia acá y otra que crece hacia acá. Si esta pila se empieza a llenar, pero esta no, esta sigue ocupando. Si esta se vacía y esta crece, esta puede ocupar dos memoria. Entonces, por eso es que, como les decía ayer, hay muchas formas de implementar una estructura. Entonces uno puede implementar sin problemas dos pilas en un solo arreglo. Bueno, pues quiero que les quede claro eso. Una cosa es implementar y otra es lo que es la definición de pila. Si la definición de pila tiene push, tiene pop, tiene top. ¿Cómo la implementas? Puede ser con arreglos, puede ser con nodos, puede ser con memoria dinámica, puede ser que la posición 0 crezca hacia arriba, puede ser que crezca hacia abajo, podría crecer del medio hacia los lados, sí, si es que tuviera alguna ventaja eso, pero que eso ya no depende de la lógica de la pila, depende de la implementación. ¿Claro para todos? ¿Cómo se implemente? Depende de cada programa. Quizá haya un programa en donde tuviera sentido crecer del medio hacia los lados. Por ejemplo, lo que les acabo de decir,
hacemos dos pilas que crezca una de la dirección alta hacia las bajas y otra de las direcciones bajas hacia las altas, podría crecer del medio hacia las direcciones altas o del medio hacia las direcciones bajas. Todo eso se podría hacer. Depende de las necesidades que tenga uno como programador. Bueno, entonces vamos a empezar por implementar no ya una pila, sino la siguiente estructura, que son las colas. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una pila y una cola? La pila entran por un extremo y salen por ese extremo. Entonces, cuando se hace push y se hace pop, sale el mismo dato. En la cola no. En la cola entra por un extremo y sale el primero que entró. Es decir, sale el que está formado hasta delante de la fila. El primero que entró a formarse. Bueno, vamos entonces a hacer aquí que le puse hola. Lo voy a guardar como. ¿Cómo se guarda? ¿Cómo? Le voy a poner usa Q. Ya tengo uno. Bueno, pues lo borro. Usa Q. Entonces, usa Q. Q ya les había dicho que es la forma en que le dicen en inglés a las colas. Entonces, tendría que ser Q.h. Y ese Q.h va a tener la implementación de la cola. Vamos a hacer ahorita la primera versión como la de la pila, una versión estática y con un arreglo fijo. Y la vamos a ir construyendo más o menos de la misma manera que construimos la otra. Entonces, lo primero que habría que hacer es declarar un Q. ¿Quieren que le ponga Q o cola? Bueno, le voy a dejar Q. Ahí está. Q es la estructura que es FIFO, ¿no? El primero que entra es el primero que sale. Y si se acuerdan, pues lo primero que hacíamos era un str, to str Q. Y lo que recibiera la cadena, por ciento. Y ya lo que recibía la cadena y el Q. Entonces era así Y esto pues siempre va a ser lo primero que hagamos en casi todas las estructuras que vayamos haciendo. Porque pues lo que me interesa es ver que lo que estoy programando funciona, ¿no? Entonces lo primero que quiero es ver, aunque sea la Q vacía. Entonces haremos un inicializa, que pues lo único que va a recibir es la Q. Ahí está. Bueno, si ya hice que lo único que hace es inicializarla, voy entonces, y después de imprimirla, voy a empezar a hacer el archivo Q.h. Entonces, como aquí archivo nuevo, comienzo con las líneas que siempre les he dicho que hay que comenzar. IFND, Q. H. Y después de fan. Y el último, se llamaría Q.h. Y existe. Y si ya hice tengo que hacer otro que se llame como Q.c, que lo único que vamos a poner ahorita es el include a Q.h. Y ya. Se salvaría como Q.c. Ahora, eso es como que lo que siempre hacemos para todos los archivos. Vamos a empezar por definir el tipo. Y el tipo lo vamos a hacer igualito a la pila. Entonces, vamos a ponerle el typedef y el struct. No le tengo que poner nombre y el tipo. ¿Sí? No le puse nombre aquí porque ya no voy a ocupar esta estructura en ningún otro lado.
Cuando hago los nodos le pongo un nombre aquí porque uso el apuntador, la estructura académica. Bueno, va a ser un dato, que va a ser un arreglo, y max datos. Hasta ahí es prácticamente lo mismo, porque va a ser un entero, y si quieren le decimos tope, igual que al entero de la pila. Entonces, aquí tendré que definir, primero include el error, que ya debo tener, si mal no me equivoco. Sí, claro, error, van a ser iguales. ¿Sí? Error.h. Lo voy a abrir por si acaso no voy a ser que tengo otra cosa ahí. Sí, es lo que tiene, lo que siempre uso, ¿no? Bueno, vamos. Ya incluí el error.h y entonces voy a definir aquí los datos que voy a usar. En el error h no tengo dato. Entonces aquí defino define dato. Vamos a hacer una pila de caracteres. Y entonces el otro será define max dato. Y este será 100, como el caso de la pila. Pues hasta aquí no he hecho nada, ¿no? Solamente he definido el tipo y tendría que empezar por los prototipos. Voy a hacer el prototipo de que es el que inicializa, y lo que recibe es un Q, así, ¿no? Un apuntador a Q, un apuntador a esta estructura. Y después, acá tendría que hacer el código, y si se acuerdan, esta era una cosa muy fácil, porque lo único que tendría que hacer era darle valor inicial a los campos. En este caso, este arreglo no lo vamos a inicializar, que tenga la basura que sea, y solo a este tope le voy a poner un 0, para decir que está vacío. Entonces todo lo que hay que hacer es poner Q flecha tope igual con 0. Y esa sería toda la lógica que habría que hacer. Lo único que me gusta hacer y que les he dicho que siempre hay que acostumbrarse es, si voy a usar este apuntador, entonces antes de usarlo voy a verificar que no sea nulo. Entonces verifico que Q no sea nulo. Si Q es nulo, entonces regresa una constante. Si Q no es nulo, entonces ya Q flecha tope lo hace 0. Esta es la misma función de inicializar que teníamos en la versión estática de la pila. Ajá, no hemos cambiado nada. ¿Claro para todos? Fácil. Bueno, entonces vamos a hacer la otra función, que es esta, y la que recibe la cadena. Aquí me falta declarar mi cadena. Y esta siempre le pongo muchos, ¿no? Para que no se desborde. Entonces, en la función que hace la cadena, pues lo que necesito es el prototipo. Voy a poner acá el prototipo. Acuérdense, esta función siempre regresa a char asterisco, que es exactamente lo que recibe. Y este es const, porque la idea es que no se modifique la estructura cuando se pasa a esta función. El otro no es const, este de aquí, porque este sí la va a modificar. Este es const porque el toString no va a modificar la Q. Solo la usa como en modo de lectura, ¿no? Y no en modo de escritura. Entonces aquí tengo que verificar. Como recibo dos apuntadores, tengo que verificar ambos. En este acuérdense que es el único que no regresa OK, y que regresa sal. Y para verificar los dos apuntadores, pues le pongo el paréntesis aquí, el paréntesis acá, el ampersand, y entonces ya verifica Q, y solo me falta verificar sal.
y este no puede regresar entero, pues va a regresar. Eso es también el esqueleto. Ahora, hay que pensar cómo vamos a hacer la cola, cómo la vamos a representar. Podemos empezar que los que están formados en la cola aparezcan de este lado, o que los que están formados en la cola aparezcan de este lado. Es decir, el primero que se forma, que por ejemplo, si se forma la A, la B y la C, que aparezcan así, ¿no? Donde la primera que se formó fue la A. O puede ser que donde la primera que se formó la A aparece así. A mí me parece que para que parezca cola es mejor como este estilo. Y entonces, si sale alguien de la cola, debería de quedar así. Salió la A, porque fue la primera que entró. Después entró la B y después entró la C. Si entrara la D se formaría acá, ¿no? Si sale otro, saldría de este lado. Entonces, eso quiere decir que el primero que tengo que imprimir es el que está en tope, no en la posición 0. Ajá. Porque es donde está el que voy a agregar. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, como siempre voy a usar mi variable i para el ciclo for, mi variable char, que le pongo out y que le hago de 10. Ahorita le puse 10, pero bueno, debería ponerlo como una constante, ¿no? Lo voy a poner como una constante para que digan, no sea claro como que se va a poner como una constante. Ahí está, tamaño 2. Entonces esa debe estar acá, ¿no? Le ponemos 10. Y ya que hice esta, pues de una vez hago la otra. ¿Se acuerdan de la otra? Que era formato dato, ¿no? Y entonces, como son caracteres, le voy a poner por 112. Ajá, es el formato con que se convierte cada elemento que está guardado en la cola a cadena de caracteres. Bueno, entonces, ya hice mis dos variables auxiliares que necesito. Comienzo el ciclo for. Comienzo poniéndole a sal. Corchetitos, si quieren, ahora las colas les ponemos así para distinguirlos de las pilas que les puse cuadrado, ¿no? ¿Sí? O las pilas les puse así. Pero si quieren, para que no nos confundamos, le pongo así. Y ya, ¿no? Bueno.